Gracias, estoy muy emocionada, muy contenta de estar en casa y que ya no estamos en un auditorio vacío, al menos ya vemos caras, conocidos y bueno, obviamente sabemos que hay casas también conectadas, familias, niños. Es impresionante el corazón de todo el equipo de Vida Kids cuando se da por los niños y los niños tienen un hambre por el Señor. Y hemos estado en estas semanas hablando acerca de fe y fe para justicia, fe para los propósitos de Dios. Y todos hemos probado la fe común, la fe que cuando atravesamos algo y queremos la solución, ¿verdad? Y decimos, tenemos mucha fe, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Pero en estas semanas nuestros pastores nos han estado enseñando para decir, hay otra fe. Hay una fe que es dada por Dios, hay una fe que no es por tus obras, sino que es porque Dios te la quiere dar. Y no es nada más que te la quiere dar, es porque te quiere incluir en sus propósitos. Y hemos estado escuchando historias de la vida de nuestros pastores, historias en la escritura, historias aún que como iglesia hemos vivido. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, hey, hay otra fe en la que yo quiero que tú camines. Y esta fe no significa, este caminar de fe no significa que no va a haber momentos difíciles. Estamos atravesando uno de los años, yo creo que para muchos de los más difíciles, porque hay una inestabilidad en tantos sentidos. El control que pensábamos tener de repente se quitó de nuestras manos. De repente, ¿verdad? Ahora sí que estamos más tiempo en casa y quizá para algunos ha sido, ay no, para mí ha sido increíble estar con mis hijos en la casa. Para otros ya no saben cuándo va a abrir la escuela para que los niños se puedan venir a la escuela y tener un momento a solas, o para tener por lo menos un momento en la cocina limpia, ¿verdad? Porque ahora está todo el día sucia por mucho que tú la limpies y hay esta inestabilidad y en el caminar de fe, como les decía, no significa que no va a haber valles. El salmista, cuando escribió el Salmo 23 que todos conocemos, dice, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Pero cuando dice, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y la escritura en Hebreos 11 nos da todo un recorrido de hombres y mujeres que caminaron en fe. Y yo quiero esta mañana hablarte de uno en particular que cuando yo le estaba leyendo este pasaje, yo estaba atravesando por una situación no fácil. Las emociones y los pensamientos, yo creo que en esta temporada han sido muy fuertes, a tal grado que están peleando con lo que está escrito aquí en este libro, en el que tienes ahí en tus manos. Y si me acompañas a Génesis capítulo 35, pero te quiero dar tantita historia para poder llegar a ese capítulo. Y es la vida de Jacob. Y todos saben, Jacob era un tramposo, ¿verdad? Jacob se va huyendo de su hermano Esaú, porque Esaú está determinado a matarlo y Jacob sale huyendo. El caso es que llega con un familiar, Labán, se casa, regresa. Y es toda una travesía, ¿verdad? Pero finalmente se reconcilia con su hermano Esaú. De hecho, antes de llegar ahí, atraviesa un valle que es donde pelea, prácticamente él pelea con Dios, a tal grado que Dios le dice, ok, y le cambia el nombre y tiene un encuentro con Dios, donde Jacob se da cuenta de su realidad. Y le dice, yo soy un tramposo, y voltea a Dios y le dice, tu nombre ya no va a ser tramposo, tu nombre va a ser Israel, y le da un destino. Y es lo que sucede cuando tú y yo nos acercamos y venimos a Cristo Jesús. El inicio de caminar en fe comienza cuando tú sabes que tu bondad nunca va a satisfacer el corazón de Dios, que necesitas a Cristo Jesús, que tú no tienes nada que ofrecer
más que Cristo Jesús. Y ahí empieza fe y Dios te transforma y te da un destino, te da una identidad. Y pasa el tiempo y Jacob pues ya se reconcilia con Esaú y luego pues cada quien parte para su rumbo y Jacob se establece en un lugar frente a un pueblo y Jacob empieza a hacer estas... incluso ya empieza a hacerse amigos de este pueblo cuando Dios le había dado un destino, pero Jacob se empieza a acomodar y sucede algo en el capítulo 34 donde los hijos de Jacob vengan a su hermana porque su hermana la dejan embarazada y los hijos de Jacob están enfurecidos y van y matan a todos los hombres del pueblo y los matan y Jacob los engañan, ¿verdad? Los engañan, no voy a entrar en detalles, los engañan y los matan y Jacob entra en un terror, así en un miedo que dice me van a aborrecer, me han hecho aborrecibles a todo el pueblo que han hecho y está aterrorizado y está Jacob, está así, yo me lo imagino así envuelto en una oscuridad sin saber qué hacer. Pero me quedé pensando, Jacob ya estaba muy cómodo ahí. Jacob se había olvidado del propósito que Dios le había dado, se había olvidado del caminar de fe al cual Dios ya le había hablado a Abraham su padre, a Isaac su padre. De salte de tu tierra, hay otro lugar, yo quiero formar una nación, pero Jacob ya estaba muy establecido. Y cuando estaba yo leyendo este pasaje empiezo a ver el terror de Jacob y literal entra el capítulo 35, porque el 34 se queda en el conflicto, se queda en el terror de Jacob, se queda en el coraje de los hermanos de la venganza y el 35 dice, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y este primer versículo me quitó todas mis barañas, todo lo que yo traía y vi el llamado de Dios sobre una persona. Porque Dios a veces... No a veces, más bien siempre está peleando por sus propósitos y está buscando hombres y mujeres que están dispuestos, pero muchas veces nos acomodamos y yo me quedé pensando en todo este tiempo de cuarentena, algunos de nosotros ya estamos muy cómodos en nuestro lugar y de repente meses donde Dios empieza a remover algo en el espíritu de todos, empiezan a haber oraciones todos los días y luego nos empiezan a hablar de fe, no para salir adelante en tus cosas, que es parte de Dios, no se olvida de nuestras circunstancias. Jesús dijo en Mateo 5, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero dije, ¿cómo buscas? Levántate del lugar de donde estás. Y Dios voltea con Jacob y no le dice, mira, vamos a hacer esto, le da unas indicaciones bien claras, levántate. Y levántate quería decir no nada más una posición física, estaba hablando de una posición adentro en tu corazón. Levántate de todos los pensamientos que están abrumando tu mente. Levántate del temor que te está obstruyendo tu caminar. Levántate del pecado que te está absorbiendo. Levántate del lugar en donde estás con un conflicto. Levántate del lugar donde estás con un juicio hacia alguien más. Levántate de ese lugar y sube al lugar donde yo hablo, porque Betel es el lugar donde Dios hablaba. Betel es el lugar donde tú te rindes y Dios es el que manda, donde no es tu voz la que dirige tus pasos, es la voz de Dios la que dirige tus pasos. Eso es un caminar de fe. Iglesia, hemos sido llamados a caminar en la fe del Hijo de Dios, no en la fe de mis fuerzas, de que sí voy a poder y sí lo vamos a lograr, porque déjame decirte una cosa, la vamos a regar. A lo mejor no lo vas a lograr, pero los propósitos de Dios sí se quieren lograr. Los propósitos de Dios sí se van a lograr. Me decía ayer una persona, es que ¿por qué si Dios ya sabe sus propósitos? ¿Por qué si Dios ya sabe lo que Él va a hacer? ¿Por qué requiere de nosotros?
porque así trabaja Dios. Jesús dijo, si ustedes no me adoran, las piedras me van a adorar. Y yo dije, yo no quiero que las piedras adoren. Yo quiero ser una de las que está ahí, de las que dice, sí, Jesús, no lo que yo quiero, lo que tú quieres, no lo que yo estoy buscando, no lo que yo pienso, es lo que tú quieres. Y Dios le dice a Jacob, levántate, sube a Betel, sube al lugar donde yo te hablo, sube al lugar donde yo soy una realidad, no donde tú estás en tus problemas, enclavado en tus negocios para salir adelante, aunque eso es afectado por la realidad de Dios. La fe no es algo que no afecta lo que tú eres. Algo que hablábamos es que la fe afecta lo que tú eres. La fe afecta tu caminar, porque tú empiezas a saber, esto es lo que quiere Dios. Así está escrito, así lo voy a hacer. Yo quiero que mi vida se parezca a lo que está aquí escrito, porque fe, mi amado, fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué estamos oyendo? ¿Estás oyendo las necesidades de afuera? ¿Estás oyendo tus deseos? ¿Estás oyendo tu temor? ¿Estás oyendo tu propia necesidad? ¿O estás oyendo lo que Dios dice? Porque cuando sabes lo que Dios dice, fe empieza a resurgir adentro de ti. Y entonces no hay ningún límite. Porque un caminar de fe no ve los límites, ve los propósitos de Dios. Y sí, a lo mejor va a haber obstáculos, pero los propósitos son mucho más fuertes, los propósitos de Dios son mucho más grandes. Y entonces dice, sube a Betel y quédate ahí. Hay un lugar donde sí quieres quedarte. Es en el lugar donde la voz de Dios está presente. Es en el lugar donde tú callas tu mente y le das cabida a la palabra de Dios. Es en el lugar donde te doblas, porque Betel y construir un altar requiere trabajo, requiere que te hinques, requiere que te dobles, requiere que tu voluntad diga, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí es donde Dios quiere que estés. Y te quedas ahí, luego le dice, y ahí vas a hacer un altar al Dios, y le recuerda que te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Y entonces en el versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Hay algo que sucede cuando abrazas un caminar de fe, es que nunca va a ser individual. Fe nunca es individual, fe siempre voltea con los que están a tu alrededor. Fe nunca opera nada más en ti, es a través de ti para llevar a los demás. Y dice que Jacob voltea con su familia y lo primero que hace es que le dice, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos y vamos a levantarnos, porque yo creo que toda la casa, si el papá de la casa está con temor, ¿cómo va a estar la casa? Con temor, ¿verdad? Entonces, si Jacob estaba aterrorizado, toda la casa estaba aterrorizada. Si Jacob ya se había aliado con el mundo, la casa estaba aliada con el mundo. Y entonces Jacob dice, voltea con su familia y les dice, levántense, ustedes también levántense y vamos a limpiar y vamos a quitar todos los ídolos, todas las cosas. A lo mejor yo quiero que pienses, hay cosas que tú has abrazado en esta temporada. Hay cosas que tú te has acomodado ya y ni te has dado cuenta que ya has levantado quizá dioses ajenos delante de ti en tu propia casa. Y Dios está diciendo, quítenlos y suban al lugar donde yo estoy. Hay una invitación. Dios no está cerrado, Dios está abierto, Dios está haciendo una invitación. Suban. Y dice, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, quítenlo, límpiense y vamos a levantarnos y subamos a Betel, porque ahí voy a hacer un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron. Ahora, yo quiero que sí podamos comprender es que la realidad de que quizá los pueblos sí estaban aborreciendo a Jacob y a su familia por lo que habían hecho, es muy posible que sí era cierto.
Y Jacob estaba aterrorizado, y cuando Dios le dice, levántate y sube a Betel, Jacob obedece. No dijo, pero solo asegúrame que no me van a matar, asegúrame que no me va a pasar nada. Obedeció. Fe requiere obediencia. Sin obediencia no hay fe. Y muchas veces nosotros queremos decir, sí, pero a ver, dime queremos tener el control, dime qué va a pasar. Pero dime, ¿y si lo pierdo todo? ¿Y si aquello? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si nunca llego a cumplir el deseo de mi corazón? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me quedo sola? ¿Y si fracaso? ¿Y si nunca logro? ¿Qué sé yo? Y Dios está diciendo, sube al lugar, sube a Betel, levántate. Levántate. Dios está queriendo cambiar una mentalidad en todos nosotros, una mentalidad humana que todo quiere tener el control, a un corazón que confía en Dios para los propósitos que Él tiene sobre la tierra, porque sus propósitos son buenos. Los propósitos, Dios dice, mis propósitos para con ustedes son de bien y no son de mal, para darles el futuro que esperan. Pero se requiere gente que obedezca, gente que dé pasos, gente que se levante, que deje a un lado el pleito, que deje a un lado lo que sea que tenga que dejar, que lo dejes y te levantes y subas al lugar donde vas a adorar a Dios. Y donde vas a adorar es donde tu voluntad está sumisa a la voluntad de Dios. Es donde tu mente está purificada por la belleza de Dios. Es donde este libro es lo que dirige tu vida. Es donde tú caminas con una comunidad de gente que ha abrazado lo mismo. Y como les digo, no significa que no vas a atravesar cosas, situaciones, sí las vamos a atravesar, pero hay un propósito mucho más grande. Y va Jacob y dice en el versículo 5, dice, y salieron. La obediencia de Jacob, no solo personal, agarró a toda su casa. Dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, aquel miedo al cual a lo mejor tú estás ahí aterrorizado y no has tomado un paso para seguir a Jesús. Y Dios te dice, eso no es, yo te estoy llamando otra cosa, porque eso va a ser quitado, ese miedo es quitado. Y en el versículo 9 dice, apareció otra vez. La palabra aparecer significa que se reveló Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. En Betel, en el lugar donde te rindes, en el lugar donde inicias una obediencia, en ese lugar Dios vuelve a decirle y a recordarle a Jacob, hey, este es mi propósito. Estoy cambiando tu nombre, te estoy diciendo, tú ya no eres un tramposo, tú ya no eres tú eres Israel. Y le dice, yo soy el Dios omnipotente, y le da un mandamiento y le dice, crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ahí en Betel, ahí es en el lugar donde Dios le dice y le recuerda, es que yo voy a levantar una nación de gente. O sea, Él está hablando de nosotros, de una iglesia que Él iba a levantar. En Hechos capítulo 1 hay una situación similar. Está Jesús con sus discípulos y les está dando sus últimas indicaciones, y voltea a Jesús y les dice, no se les ocurra irse de Jerusalén. Y déjame decir, Jerusalén en ese momento estaba siendo uno de los lugares más difíciles y más perseguidos. Acaban de matar a su maestro. Jerusalén es el lugar de mayor conflicto para un seguidor de Cristo Jesús. Y Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. No se vayan hasta que ustedes hayan recibido la promesa de lo alto. Y rápido se los leo. No. Dice,
Dice, porque ciertamente bautizó con agua, Juan bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido de lo alto la promesa de la cual yo ya les había dicho. Van a recibir el poder del Espíritu Santo. Fe requiere obediencia. El caminar de fe es un caminar lleno, saturado del Espíritu Santo en tu vida. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, entonces tú vas a restaurar el reino de Israel, o sea, ya vas a quitar al imperio romano, los vas a quitar. Y como que estamos en una misma situación, queremos hacer las preguntas y queremos que Dios nos responda a cada una de las preguntas. Señor, y ya se va a acabar esta pandemia y ya entonces ya vamos a volver a lo normal y entonces ya, y Dios está diciendo, es que ni siquiera se trata de eso. Es que se trata de un corazón que está rendido delante de Dios y que dice, Señor, sí a tus propósitos, sí a lo que tú quieres. Jesús está diciendo, ¿y si sigue la pandemia el día de mañana? ¿Y si el siguiente domingo no se pueden reunir? ¿Qué es lo que va a definir tu vida? Y voltea y les dice, es que yo no les estoy hablando de un gobierno terrenal. No estoy interesado ahorita en remover estas cosas políticas sucediendo porque el imperio romano está oprimiendo al pueblo judío. Dice, no, yo no te estoy hablando de esta clase de gobierno. Mi reino es uno más grande. Mi gobierno es uno que sobrepasa, que está por encima de todas las cosas que están aquí en la tierra. Y solo puede venir a través de hombres y mujeres que dicen sí. De hombres y mujeres que aceptan este caminar de fe, de hombres y mujeres que abrazan y reciben esta fe. Y entonces viene el Espíritu Santo. Si yo quiero derramar mi Espíritu Santo sobre todos ustedes para que puedan ser portadores de mi presencia, de mi reino, para que ustedes puedan traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Para eso es fe. Fe es para traer el reino de Dios a la tierra. Fe es para ir y cuando te dan una cachetada en una mejilla y tú quieres alzar el puño, tú volteas la otra mejilla. Fe es para ir y caminar la milla extra. Fe es para ir y hablarle a tu vecino del amor de Cristo Jesús. Fe es para caminar en los propósitos de Dios. En la mañana platicábamos, ¿verdad? De vivencias que hemos tenido y cosas a las que nos hemos lanzado porque sabemos que Dios quiere una nación, que Dios quiere una generación y una generación de niños, de adultos, de jóvenes, una generación de los que ahorita estamos aquí viviendo. Les platicaba, nosotros fuimos escogidos para vivir en este tiempo. Pudimos haber estado viviendo en otro tiempo y sin embargo estamos viviendo en este tiempo y hay un llamado de parte de Dios a que te levantes de donde quiera que ya te acomodaste. A que te levantes de quizás estás atravesando una depresión. De hecho, cuando estaba leyendo yo este pasaje, yo estaba atravesando una situación muy difícil emocionalmente y te puedes quedar ahí. Y sí puede haber un consuelo para aquella situación, pero Dios está diciendo, levántate porque hay un propósito mucho más grande. Es que yo morí para darte a ti mi Espíritu Santo. Yo viví para poner adentro de ti la resurrección, el poder de resurrección adentro de ti y que tú puedas ir y llevar la resurrección a los lugares más oscuros. ¿O tú quieres estar envuelto y cómodo ahí? ¿O quieres levantarte y subir a Betel y construir un altar? Construir un altar donde Dios es el que dirige tu vida. Construir un altar donde tu vida es una vida de adoración a Él. Donde tú llevas la presencia de Dios al lugar en donde quiera que estás. Esa es la invitación de Dios para todos nosotros. Y no es solo. Fe nunca es un caminar individual. Fe te lleva a un caminar con toda esta gente que está aquí a tu alrededor. Y luego todo esto te conecta a toda la iglesia por todo el mundo. Y Dios quiere llenarnos. Dios quiere venir con su presencia. Dios quiere venir sobre nosotros para establecer lo que así como en el cielo, así también aquí en la tierra.
Y les quiero leer cómo les contesta Jesús en el versículo 7. Les dice, y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú quieres saber, yo no sé cuál es el propósito de Dios para mí, y me serán testigos. Este es el propósito de Dios. Él quiere derramar su Espíritu Santo sobre ti de tal manera que tú cargas su presencia a todo lugar. Y sí, ahí en el caminar, aquel terror que tenías, Dios se va a encargar de las cosas. Dios se encarga de tus peleas, Dios se encarga de tus luchas. Pero Dios está requiriendo de todos nosotros: levántate, 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 levántate. Levántate de la depresión, levántate de estar nada más pensando en qué va a pasar más adelante. Se trata de un caminar de fe. Y fe, Hebreos 11 dice, te lo quiero leer en otra versión. Bueno, Reina Valera primero. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe te permite poner tus pies en la tierra de una manera firme, porque tú sabes lo que estás esperando, pero es una convicción de lo que no se ve. Te habla de un futuro, una esperanza de un futuro, y te habla de una convicción presente. Y no haces cosas o no caminas de tales maneras porque tú sabes que tú eres un hijo de Dios, porque tú sabes que tú portas la imagen de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza todos los ejemplos de fe. Y cuando termina, de hecho termina con el primer versículo del capítulo 12. Y con esto quiero cerrar. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la vida de Jacob. Acabamos de ver una vida real, una vida de trabajo, una vida que se está enfrentando a una situación muy difícil donde las lleva de perder, porque literal el mundo entero está en su contra. Pero él también ya se había acomodado al mundo, él también ya había abrazado los ídolos de este mundo y se había acomodado. Y me encanta porque Dios es tan bueno. Platicaba con una persona y le decía, es que tengo miedo de regarla. No, pues es que sí la vas a regar, la verdad. Pero es que no dependemos de nosotros, dependemos de Dios, y Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Él permanece fiel. Pero sí quiere corazones puros, sí quiere corazones que pueden decirle sí, Jesús. Sí quiere corazones que hacen a un lado las opiniones. Leí de una persona, y ni siquiera no cristiana, dice: el mundo no necesita otra opinión. Dije, sí es cierto, tienen tanta razón. Pero sí necesitan desesperadamente hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que saben que han sido perdonados, hombres y mujeres que saben que no hay ninguna bondad que ellos puedan dar que venga de ellos, sino solamente de Dios. Hombres y mujeres que irradian su confianza en un Dios que es bueno. Hombres y mujeres que caminan en los propósitos de Dios, llevando la rectitud de Dios a todo lugar, a sus trabajos, a sus escuelas, a sus maneras de relacionarse unos con otros, en lo que platicas con otros. A veces cuánto chisme, ¿verdad? A veces cuánto juicio hay en una plática que a veces parece tan no de juicio. Y a veces un pequeño detalle y una pequeña zorra, ¿verdad? Que a veces echamos. Y Dios está diciendo: hey, ¿y la fe? ¿Y la fe que yo les he dado? ¿Y la manera de caminar? ¿Y el amor que yo quiero derramar en Parral, Chihuahua? Y tú dices: híjole, la regué. Pues levántate y sube al lugar
donde está Dios hablando, y sube al lugar donde vas a escuchar la palabra de Dios. Pero no solo escuchar la palabra de Dios, sino obedecer la palabra de Dios. Tenemos tanta riqueza. Somos una iglesia que se nos ha impartido tanta palabra, y palabra, tesoros que en tantos lados quisieran escuchar. Y ahora Dios nos está diciendo: iglesia, ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu respuesta a cada palabra que yo he sembrado adentro de ti? Y Dios está diciendo: levántate, sube a Betel. Ay, es que la regué, es que hice tantas cosas mal, es que me acomodé, es que ahora ya estoy más preocupada por estas situaciones, es que ya ni siquiera he ido a la iglesia, es que ya no me conecto, ¿verdad? Y Dios está diciendo: levántate de ahí, deja atrás tu pecado. De hecho, todos los ejemplos de fe terminan en Hebreos 12. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tal nube de testigos, dice, despojémonos. Y te lo quiero leer de otra versión. Dice: en cuanto a nosotros tenemos todos estos grandes testigos, hombres y mujeres que nos rodean como nubes, como el cielo sobre nosotros, así que debemos soltar cada herida que nos ha traspasado, el peso que está sobre nosotros. Y dice: y suelta el pecado en el que caemos tan fácilmente. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice: y entonces podremos correr el maratón de la vida con pasión y determinación, porque el camino ha sido ya marcado ante nosotros. El camino que está delante de nosotros no es uno desconocido. El camino que está delante de nosotros no depende de una pandemia, no depende de una situación económica, no depende de las situaciones que te rodean. Depende de la palabra de Dios que ya ha sido hablada. Depende de hombres y mujeres que ya han dado su vida por causa del mensaje que ha transformado la nuestra. Y Dios nos está diciendo: allá afuera quiero derramar mi gloria, allá afuera quiero demostrar mi amor, allá afuera quiero demostrar mi poder. Y lo he diseñado a través de testigos que han creído, de testigos sobre los cuales voy a derramar mi Espíritu Santo con tal poder. Entonces, fe inicia creyendo, fe inicia con una obediencia, fe inicia con un doblarte, fe inicia con un callar todas las voces. La escritura dice: fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Deja de oír todas las otras cosas. A veces oímos cosas que aparentemente suenan bien, pero hay algo adentro de ti que tú dices: no se parece a lo que está aquí escrito. Yo leo algo y luego platico y no, pero no se parece a esto. ¿Qué estás escuchando? Tenemos este tesoro. Hay palabras que se nos han sido impartidas y ahora estamos con la oportunidad de decir: Señor, sí, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno de haber estado frío, ya estuvo bueno de estar jugando con el mundo, ya estuvo bueno de estar preocupado por mis cosas. Sí, Jesús, yo subo a Betel, y ahí me voy a quedar, y ahí voy a construir un altar, y ahí me voy a dedicar a reflejar todo lo que tú eres. Y sabes algo, Dios va a empezar a abrir tus ojos para ver lo que Él quiere. Y fe empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Porque fe inicia así, con una pequeña semilla de mostaza. Fe es así, inicia aparentemente con algo pequeño. El reino de Dios no se parece a lo que este mundo anhela. El mundo anhela grandeza, el mundo anhela, ¿verdad?, personalidades. Y Jesús vino como un simple carpintero a decir: hay otro reino, hay otra clase de gobierno, hay otra manera de establecer el poder de Dios en la tierra, hay otra manera de establecer el cielo en la tierra. Y ahora nos está haciendo parte a nosotros, la invitación está haciendo a nosotros.
Así que yo quiero invitarte ahí en tu casa y a los que estamos aquí, que nos pongamos de pie. Que te presentes delante de Dios y le digas: Señor, aquí estoy. Y si es la primera vez que estás aquí o es la primera vez que te estás conectando y tú dices: no tengo idea de fe, yo pensé que fe era un sentimiento. Fe inicia cuando tú rindes tu vida, cuando crees primero que Dios es real. Después del ejemplo que Hebreos 11 nos da de Enoc, de la relación de Dios y Enoc, el acceso que Dios tenía con Enoc, entonces da el siguiente versículo, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esta clase de fe, la que está aquí descrita, lo que vivió Jacob, lo que vivió Abraham, lo que vivió todo este grande número de testigos, si no hay esta clase de fe, si no hay esta clase de relación, es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Qué Dios tan grande y misericordioso tenemos, y que ha permanecido fiel y permanecerá fiel, y sus propósitos serán hechos aquí en la tierra. Y la invitación está abierta y te está diciendo: yo quiero testigos. Yo quiero testigos. Yo quiero aquellos que habitan en Betel, oyendo mi voz y caminando en lo que yo quiero. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que estamos aquí, sea en manera presencial o sea en sus casas. Espíritu Santo, yo pido que en aquello que quizá nos hemos acomodado, que hemos abrazado como algo ya normal, y tú nos estás llamando a dejar aquello, a dar un paso hacia adelante, a oír tu voz, a caminar oyendo tu voz, a saber qué es lo que tú quieres y poder correr con ello. Quiero orar por aquellos que nunca le han rendido su vida a Cristo Jesús, que estás en esa pelea entre que si y si la riego o si sucede esto, pero quieres al mismo tiempo la vida de Dios. Déjame decirte algo: Dios es el que está peleando por ti. Y ahí donde estás, dile: Señor, yo rindo todo lo que soy a ti. Yo creo que tú existes, yo creo que tú eres real, yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesús aquí a la tierra a morir en una cruz para pagar por mis pecados, para pagar por mi rebeldía y hacerme un hijo, una hija tuya. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú estás vivo y te rindo mi vida a ti. Amén, amén.